Bueno, en esta primera unidad de legislación en enfermería vamos a ver las diferentes normas que regulan la vida de las personas en sociedad. No nada más tenemos normas jurídicas, tenemos otro tipo de normas que también nos regulan, pero vamos a ver cuál va a ser la diferencia entre todas estas normas y las normas jurídicas, ¿vale? En esta unidad lo que pretendemos es que ustedes se vayan acercando poco a poco a la norma jurídica. Yo sé que es un tema que ustedes no trabajan, que no manejan continuamente, entonces es que vayamos poco a poco conociéndolas, distinguiendo qué es una norma jurídica de otro tipo de normas, saber qué es ley, qué es derecho, de dónde proviene el derecho, cómo se organiza. Todo esto nos va a dar a nosotros las bases para poder comprender cuál es el efecto de la norma jurídica sobre todo sobre mi trabajo, ¿no? Sobre mi función como enfermero o enfermera, ¿vale? Es así como nosotros primero tenemos que definir qué es una norma, norma en general, no nada más norma jurídica, sino norma en general. Una norma es toda regla de conducta que prescribe deberes y que otorga derechos, ¿no? De acuerdo con el maestro Molinier, es una toda regla de conducta que prescribe el deber de realizar actos que se conforme al bien y a la moral y de omitir aquellos que son contrarios en sentido estricto. Quiere decir esto que toda norma impone deberes y otorga derechos, toda norma, ¿vale? Ahora, ¿cuántos tipos de normas hay? Básicamente tenemos cuatro tipos de normas. Tenemos dos normas que son intrínsecas y dos normas que son extrínsecas. ¿Qué quiere decir intrínsecas? Que van a estar dentro del mismo individuo, ¿sí? Que el mismo individuo es el que en un momento dado va a poder decidir si las cosas van bien conforme a su moral, a sus valores, etcétera. Y va a haber normas extrínsecas, o sea que los actos que yo ya hago van a ser sancionados por la sociedad o en un momento dado por el derecho, ¿vale? Entonces, dentro de las normas intrínsecas tenemos las normas morales y las normas religiosas. Las normas morales son interiores, dependen totalmente de mis valores, de mis costumbres, de cómo me he conformado en sociedad. Esas son mis normas. Y este tipo de normas morales, básicamente, pues son estos rectores internos que nos ayudan a nosotros a saber para dónde vamos. Si yo llego en algún momento a faltar con una norma moral, ¿no? Por ejemplo, dentro de una norma moral, vamos para que vayan viendo la diferencia. Mi norma moral me dice que pues debo de llevarme lo mejor que pueda con mis compañeros de trabajo, pero me ponen un nuevo jefe que no aguanto, ¿no? Entonces, moralmente yo me siento mal, ¿no? Digo, ay, este señor ya no lo aguanto, de verdad ya no puedo trabajar con él, ¿no? Pero lo traigo adentro, ¿no? Entonces me siento mal, es muy gritón, me trata mal, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Pues voy con un amigo, voy con un familiar, si me siento muy, muy mal, voy con un psicólogo, ¿no? Y platico con ellos y les digo, oye, pues me siento mal por esto. Y ya me van a ir dando como que ordenamientos, lineamientos para que yo no me sienta tan mal. Pero eso es dentro de mí, ¿sí? Puede ser que este tipo de problema, pues yo tengo algún tipo de conocimiento de religión. Y entonces, religión quiere decir cuando tengo yo un ser superior que creo que me está viendo y que puede intervenir por mí, ya sea para bien o para mal, ¿no? Y bueno, muchos tenemos algún tipo de religión y estas normas religiosas muchas veces luego se convierten en normas jurídicas, pero empiezan como normas religiosas. Entonces, por ejemplo, en estas normas religiosas, sí puedo yo llegar a tener como dentro de mi idiosincrasia un castigo espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando que no está bien que yo piense mal de mi jefe, ¿no? Y me siento mal, pues puedo ir con mi pastor, con mi sacerdote, con mi orientador religioso y decirle, oye, ¿qué crees? Que fíjate que me siento muy mal porque este señor siento que me trata muy mal, ¿qué hago? Etcétera, ¿no? O estoy yo pensando que hasta ojalá y le pase algo, ¿no? Y ya mi sacerdote me va a decir, pues reza 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros, trata de estar bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con las normas morales y religiosas? Están dentro de mí. O sea, la acción es interna. Todavía yo no saco nada, ¿vale? Entonces, bueno,
Estas normas también son importantes porque muchas normas religiosas luego se convierten en normas sociales y luego en normas jurídicas, ¿vale? Y luego tenemos las normas sociales. Las normas sociales ya es cuando la sociedad, la comunidad donde yo me desarrollo, tiene ciertos ordenamientos, ciertos reglamentos. Estas reglas son de trato externo o de convencionalismo social. Pueden salir o pueden derivarse, su origen es básicamente la costumbre, son mandamientos colectivos, ¿no? Que si yo llego a un cierto lugar tengo que comportarme de cierta forma y son necesarios para poder insertarnos en algún tipo de grupo social. Dentro de estos normas sociales encontramos el decoro, la urbanidad, la cortesía, la gentileza, la forma correcta de hablar, la decencia, la amabilidad. Y todo esto va dependiendo de la sociedad donde yo me vaya ubicando, ¿sí? Hay normas sociales que quizás en la ciudad tenemos algún tipo de normas, pero en el interior se maneja de forma diferente. Por ejemplo, y aquí en México, ¿no? Normas sociales. En el interior muchas veces los jóvenes a las personas adultas les hablan de usted, ¿no? Y entonces, hola, señor, buenas tardes, ¿no? Pero es una norma social. Vienes a la Ciudad de México y pues, todo el mundo nos hablamos de tú y perdemos como que, no es que perdamos el respeto, sino que es otra norma social, o sea, ya no es tanto ese decoro, ¿no? Hay normas sociales, por ejemplo, la que tenemos en la diapositiva, que luego se vuelven normas jurídicas, pero también por lugares. Por ejemplo, el que se le tenga que dar el lugar a una persona de la tercera edad o a una mujer embarazada, ya en la Ciudad de México es una obligación, no es porque quieras, ya hay una norma de derecho, pero anteriormente era una norma social, ¿no? Y entonces, pues quizás lo podemos ver mal al chavo de que se está durmiendo, ¿no? Hay muchos en el metro que se hacen los dormidos y no le dan el lugar a nadie, pero bueno, pues de ahí no pasa, ¿no? Pero si ya te subes al andén preciso de mujeres, por ejemplo, en el metro o en el área específica de mujeres y de niños, bueno, pues entonces ahí sí puede haber una sanción jurídica, ¿vale? Entonces, estas normas sociales, pues no pasa que tengamos alguna sanción, pero social, ¿no? No necesariamente jurídica, sino social. Por ejemplo, ya vamos a acabar el semestre y entonces todos nos ponemos de acuerdo para hacer un Zoom y tomarnos un vinito con unos quesitos y festejar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos todos ya conectados en nuestro Zoom, festejando que terminamos nuestro semestre y de repente, pues a Juan él agarra su botella y va para adentro, ¿no? Y todos nos quedamos así como que, ¿qué pasó? No pasará de que pues aquí entre nosotros en el chat o en el WhatsApp empecemos a decir, oye, ya viste que Juan agarró la botella directo, etcétera, pero de ahí no pasa, ¿no? O sea, quizás pues entre nosotros lo vemos mal, pero pues de ahí no pasa, él está acostumbrado a tomarse el vino de la botella y los demás pues en un vasito, en una copa, etcétera. Son normas sociales, se ve mal en la sociedad, pero no existe alguna sanción más fuerte por aquella situación que pasó, ¿vale? Entonces, estas son las normas sociales, pero ya es un actuar hacia afuera, hacia el exterior. De las normas morales, religiosas y jurídicas se pueden ir transformando y se crean entonces las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen diferentes características. Una de ellas es que son externas, o sea, que el acto que yo hago es, ya lo saqué, ya lo demostré. No nada más lo estoy pensando, lo estoy sintiendo como en las normas morales o religiosas, sino que ya hago algo, ¿ok? Son bilaterales porque va a haber alguien diferente a mí que me va a sancionar. O sea, ya hay un derecho, ya hay una norma específica y va a haber una persona externa a mí, que va a ser principalmente un juez, el que me va a decir lo que estás haciendo está mal. O sea, ya no queda en mi decisión decir estoy bien o estoy mal, sino que ya es alguien fuera de mí el que me va a imponer esa sanción. Son heterónomas porque la norma jurídica se debe de hacer para todas las personas que caigan en el supuesto, en el hecho. Yo no puedo hacer normas jurídicas para una persona o para un grupo en específico. Yo sé que ustedes han oído en las noticias que luego se quiere hacer esto. Está mal porque no son abogados, no son juristas los que están haciendo esto.
Entonces, las normas jurídicas tienen que ser en general, o sea, tienen que ser heterónomas, erga omnes, para todos. Ujú. Por ejemplo, sacamos de la norma religiosa, muchos de los mandamientos de las normas cristianas se volvieron normas jurídicas. No matarás. Entonces creamos nosotros en la sociedad mexicana el tipo de comete homicidio aquel que prive de la vida a otra persona. Estoy diciendo aquel que prive de la vida a otro. Yo no estoy diciendo si Lorena priva de de la vida a otra persona, comete homicidio. No, tiene que ser en general. Las normas tienen que ser generales, ¿vale? Y otra característica muy importante, diferente a las otras tres, es que las normas jurídicas son coercibles. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber una sanción si yo las incumplo. La coercibilidad es esta capacidad que tiene la norma jurídica para poder sancionar, ¿vale? Si quedan claras, estas características sí son importantes que ustedes las analicen. Externas, o sea, que cometo una acción hacia afuera; bilaterales, que va a haber alguien diferente que me va a sancionar; heterónomas, que son para todos en la misma forma; y coercibles, que siempre va a haber una sanción si yo le incumplo. Regreso a mi ejemplo de que me cae mal mi nuevo jefe, ¿no? Entonces, bueno, me cae mal mi nuevo jefe, ya fui con mi psicólogo, ya fui con mi sacerdote y pues me sigue cayendo mal y me sigue haciendo la vida de cuadritos. Y en una de esas, pues ya lo comento, lo socializo con mis compañeros, norma social, y me dicen, no, no vayas a hacer nada, Verónica, porque pues es el jefe, es el nuevo que está llegando, tú tranquilita, que no sé qué. Bueno, pues ya, como que me contiene mi sociedad, ¿no? Pero de plano no me aguanto. Y un día va pasando mi nuevo jefe y yo disimuladamente le meto el pie y por allá va a dar el otro. Es una acción externa. Yo ya lo saqué, ya lo expresé. Entonces se cae el señor y se lastima, ¿vale? Me van a mí a tener que levantar un acta porque para que yo demuestre que yo no lo hice con intención o lo hice con intención. Entonces ya viene la norma jurídica, que puede ser una norma laboral, civil, administrativa, penal, ¿no? Que me van a decir, a ver, Verónica, ¿no? Las otras personas, pues yo vi que sí le metió el pie, entonces me van a hacer una acta administrativa para ver si sí o no yo incurrí en una falta. Y si incurro en una falta, esa norma está hecha para todos los que incurran la falta. Pero si incurro en esa falta, entonces puedo tener una sanción, ¿vale? En materia jurídica, el derecho es uno, pero para poderlo estudiar y entender, lo dividimos en ramas. Entonces tenemos, por ejemplo, la rama civil, rama administrativa, laboral y penal. Eso lo vamos a ver en la próxima unidad, pero sí quiero que a ustedes les quede muy claro que son diferentes áreas. No porque a mí me sancionen en un área, ya libre todas. No, puede ser en este ejemplo, por ejemplo, que les digo, eh, yo le meto el pie a mi jefe y me viene el sindicato y pues me trata de defender, pero se dan cuenta de que cometí la falta. Me sancionan laboralmente y yo digo, ah, ya, la libré, ¿no? Pues ya, ya me sancionaron, me castigaron 3 días de descanso y ya, ¿no? No, me queda libre y si el señor se queja, me queda libre la línea administrativa, la línea civil y puede ser que hasta la penal. ¿Vale? Entonces, no porque a mí me sancionen en un área, quiere decir que ya libre todas las demás. Esos también ténganlo muy en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿cómo aplicamos las normas en México? Bueno, tratamos de aplicar las normas en México. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, pero la idea de México es que seamos un estado de derecho. La idea que tuvieron los fundadores de México, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no exista una persona que se pueda imponer sobre los demás, sino que el que se imponga, que sea la norma, que sea la ley, ¿sí? La ley debería de ser la que nos rija a todos, ¿sí? A todos por igual. Por eso, ustedes ven que cuando hay cambio de poder, el presidente o la presidenta en este caso juramentan ante el Congreso de la Unión que van a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. O sea,
los que deberían primero y antes que nada respetar las normas deberían de ser ellos, ¿vale? Porque para eso se les eligió, para eso se les escogió, ¿ok? Ahora, en nuestro sistema jurídico tenemos tres apartados. ¿Por qué dividimos la aplicación de la norma en tres grandes partes? Porque hace muchos años, antes de la Ilustración, todos los gobiernos eran monárquicos. Entonces había solamente una persona, el rey, que era el que legislaba, el que sancionaba, el que aplicaba la ley, el que te decía todo, ¿no? Él era solito. Entonces viene la Ilustración y los grandes pensadores de aquella época dicen, esto no puede suceder. Y tenemos grandes pensadores como Montesquieu, como Rousseau, que van a decir, tenemos que dividir el poder para nosotros ejercerlo. Y entonces vamos a hacer la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Poder ejecutivo. ¿A qué te suena, Lore? Ejecutivo. Del presidente. Pero ejecutivo, ¿qué quiere Ah, decir? pues de que lo lidera, lo ordena. No, mi Es, amor. oh, Ejecutivo es ejecutar, o sea, bueno, no llevar quería a decir lo cabo. mismo, pero ajá. Llevar a cabo, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense muy bien, el presidente de la República, que es el representante del poder ejecutivo, es quien debe de llevar a cabo las leyes, es quien debe primeramente de respetar la norma y de hacerla valer, es ejecutar la norma, ¿sí? Poder legislativo. El poder legislativo en papel, claro, en nuestra Constitución es quien debe de legislar. ¿Qué quiere decir legislar? Hacer leyes. Aquí en México tenemos un problema muy fuerte porque pensamos que el presidente es el que hace las leyes. No. ¿Quién hace las leyes? El poder legislativo. A nivel federal, el poder legislativo está representado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En cada uno de los estados donde ustedes se encuentran, tienen su Cámara de Representantes, que son como los diputados locales, ¿vale? Ellos son quienes tienen que hacer las leyes. Ellos hacen las leyes para que el Ejecutivo las lleve a cabo, ¿sí? Por eso ustedes, no sé si han visto últimamente en las noticias de que ha habido muchos problemas porque nos están cambiando muchas leyes, ¿no? Y entonces, pues la oposición se sale y todos los de Morena votan y bueno, ahí es un verdadero relajo. ¿Por qué? Porque a ellos les compete hacer las nuevas leyes. Ujú. O modificaciones a las leyes o derogaciones de las leyes. ¿Quiénes son? Ellos los que lo tienen que hacer. ¿Vale? Y el ejecutivo debería solamente de ejecutar. Ahora, ¿quiénes pueden presentar iniciativas de ley? Esa es otra cosa. O sea, ¿quién puede proponer algo nuevo? Puede ser el presidente, los legisladores, claro que es su obligación, los gobernadores y cualquier otro ciudadano que debes de cubrir ciertos requisitos para presentar una propuesta de ley. Pero todos podemos hacerla. Aquí el error muy grande es que luego pensamos que el presidente es quien hace las leyes. No, el presidente no las hace. El presidente las tiene que llevar a cabo, ¿vale? Bueno, entonces tendremos el poder ejecutivo, legislativo y tenemos otro poder que es el judicial. ¿Por qué es tan importante el poder judicial visto desde el punto de vista de los abogados del derecho? Porque el Poder Judicial es el fiel de la balanza. O sea, por un lado tenemos quien hace las leyes, otro quien las tiene que aplicar, y quien va a revisar que eso se haga debería de ser el Poder Judicial. Sí. El Poder Judicial, en la idea del Poder Judicial, le estoy hablando de la Ilustración, cuando se crea esta división de poderes, es que sean personas doctas de derecho. ¿Qué quiere decir docto? Que conozcan muy bien el derecho, que conozcan muy bien la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el único que puede interpretar la ley, el único, ¿sí? Si yo tengo un problema con Alejandro, y entonces no nos entendemos y nuestros abogados nos defienden a cada uno y no nos entendemos. ¿A quién va a llegar? Va a llegar a los jueces y a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte para que digan quién está actuando conforme a derecho. Entonces, por eso ellos tienen que ser
conocedores del derecho, tendrían que ser doctos del derecho. Y les digo que tendrían porque desgraciadamente ahorita estamos muy mal en el sistema judicial. No creo, es muy mi punto de vista y respeto el de los demás, pero esto de que llegue gente porque tiene que llegar o porque sean amigos de quien quieran, no creo que sea lo más conveniente. Les comento nada más. Anteriormente había una carrera judicial, ahora ya no la hay. Ahora con esto de que se votaron a los jueces, ya no hay esa carrera judicial. Antes te tenías que preparar para ir ascendiendo y para poder llegar a ciertos niveles. Ahora ya no. Y bueno, pues para muestra basta un botón. Vean cómo está nuestra Suprema Corte de Justicia en la actualidad, ¿no? Pero bueno, no estamos nada bien en materia jurídica. Por eso les digo que la idea es que tengamos un Estado de Derecho. Esa es la idea, ¿no? Ahora, ya tenemos la división de poderes. ¿Sí queda claro cómo están? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, de acuerdo al derecho positivo, o sea, el derecho positivo es el que se aplica, ¿vale? Debemos de tener una jerarquía de leyes. ¿Cuál es la ley que más pesa y cuál es la ley que menos pesa? ¿Sí? Porque yo tengo que saber cuál es la que aplico primero. Entonces, la ley que más pesa para nosotros en México debería de ser la Constitución, porque esta es nuestra norma suprema. No sé si han oído el término, que le dicen norma suprema o norma magna, porque es la ley de leyes, ¿sí? Es la norma más importante, la Constitución. Ahora, de esta Constitución, de cada artículo de la Constitución, van a salir normas federales. Estas normas federales nos van a ir diciendo cómo bajamos aquellas ideas que tiene la Constitución, cómo las vamos a ir bajando. Entonces, hay normas federales, ¿sí? También hay códigos federales. Entonces, nos van diciendo cómo nosotros tenemos que aplicar lo que nos dice la Constitución. Por ejemplo, en materia de salud, tenemos el artículo cuarto constitucional que nos dice que a todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Bueno, sí, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, viene la Ley General de Salud a decirnos más o menos cómo lo vamos a ir aplicando. Si queda alguna laguna, vienen los reglamentos, ¿sí? Que van a ir dirimiendo esas lagunas que tenemos y que nos dicen, ah, bueno, pues tú tienes que tener esto y esto y esto. Y luego de los reglamentos vienen las normas oficiales mexicanas, que van a ser más específicas, nos van a decir, ah, para que tú puedas darle salud a los mexicanos en el área de pediatría, tienes que hacer A, B, C y D, ¿sí? Entonces, primero tenemos la Constitución, luego leyes federales y tratados internacionales. Para nosotros tienen el mismo nivel, nada más que, ojo, de acuerdo a nuestro artículo primero constitucional reformado en el 2011, los tratados internacionales en materia de derechos humanos subieron a nivel constitucional. ¿Qué quiere decir esto? En papel que todo aquello que afecte a los derechos humanos de los mexicanos se deben de aplicar, no nada más la Constitución, sino todos los tratados que ya firmamos México para respeto de los derechos humanos. Claro que desgraciadamente pues esto no se lleva a cabo, ¿no? Pero así está en papel. Vayan y revisen su artículo primero de la Constitución. Luego, vienen las constituciones estatales o locales. ¿Por qué? Porque somos federación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estados en México son libres y soberanos. Entonces, están las constituciones estatales que emulan mucho a la Constitución federal, pero cada estado puede decir aspectos muy específicos y concretos para cada uno de ellos. ¿Por qué? Por su antecedente social, ¿no? No va a ser lo mismo de cómo se lleven en Veracruz, a cómo nos llevamos en la ciudad, a cómo se llevan en Monterrey. Entonces puede haber alguna diferencia, pero tienen que estar coordinadas con la Constitución Federal. Tenemos las leyes, al final, las leyes estatales o locales, y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, tenemos todas las otras ordenamientos. Reglamentos, decretos, normas, decretos presidenciales. Oye, Verónica, es que lo hizo el presidente. Sí, pues está hasta acá abajo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un decreto presidencial aquí abajo, pero está en contra de una ley o está en contra de la Constitución, yo esto no lo puedo aplicar o no debería de aplicarlo. Ejemplo,
en maestría de administración de hospitales, una compañerita de ustedes que ya es administradora de una clínica me dice, oye, Verónica, fíjate que cuando estaba lo de la influenza muy fuerte, me dice, oye, fíjate que estoy muy molesta. Y le digo, ¿por qué? Me dice, llegó un abogado treintañero y me dijo, yo quiero que me vacunen contra influenza a su clínica pública. Y ella le dijo, no, fíjate que no puedo porque aquí está mi decreto presidencial que dice que estas vacunas solamente son para personas de la tercera edad y para mujeres embarazadas. Entonces, pues tú eres hombre y no estás ni embarazado ni eres de la tercera edad, así que pues no, no te queda, ¿no? Y le dijo este chico, ah, ¿no me vas a vacunar? No, pues no puedo. Ah, pues ¿qué fue? Hizo el chico. Presentó un amparo en contra de este decreto presidencial porque está en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que nos deben de dar salud a todos, no nada más a los de la tercera edad y a las mujeres embarazadas. Y entonces, pues lógico, le dieron el amparo de la norma, de la ley a este chico. Llega con su amparo y lo tuvieron que vacunar. Y estaba muy enojada la niña. Decía, es que ¿por qué? Pues porque la ley nos ampara y nos protege. Que este señor o señora digan que pues nada más a los de la tercera edad o a las mujeres embarazadas, pues eso a mí qué. A mí la Constitución me ampara en todos estos aspectos, ¿vale? Nos volvemos a conectar, por favor, porque ya se nos acabó el tiempecito. Por favor.